Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos para poder cumplir y compartir con ustedes otro programa más de Gnosis, el encuentro con uno mismo, en esta ya cuarta propuesta que tenemos, ya que estamos solamente una vez al mes, el cuarto lunes de mes, ahí nos encontramos y vamos a compartir. Esta noche le damos la bienvenida. Recordemos que este programa está auspiciado por AGEACAC, que es la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, y vamos a compartir obviamente todo lo que tiene que ver con la doctrina gnóstica, como lo venimos haciendo. Hoy nos acompaña Javier Hansen y Mateo Haddad, nos están acompañando, y agradecemos por supuesto la presencia en la parte técnica de José Manuel Prieto Ganim. En la parte técnica, mi nombre es Alejandra Corbalán, que vamos a estar desde la locución y conducción para poder compartir. Antes de darle la palabra a los chicos, vamos a recordar el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, 3813-556564. También nos pueden escuchar a través de la web en www.fm947universidad.com.ar. Ahí estamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, Alejandra, mucho gusto y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Bien, Mateito, salude. Sí, salude. Bueno, primeramente que nada, buenas noches. Es un gusto volver a reencontrarme con esta doctrina y sobre todo también con Alejandra, que tiene esa osadía de invitarme. Osadía de invitarla. Bueno, 13 grados 4 décimas la temperatura actual en San Miguel de Tucumán, 13 la térmica también, 53% la humedad. Y son las 8 y 7 minutitos en la República Argentina. Así que bueno, ¿con qué comenzamos hoy? Vamos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada. Perfecto. Si me permitís abordar un par de conceptos que me parecen importantes para poder hablar del tema que nos compete hoy, que es el despertar de la conciencia. Vamos a decir que venimos viendo qué era esto de gnosis, qué significaba gnosis, ¿no es cierto?, como un conocimiento, como una sabiduría, pero que estaba propuesto desde un autoconocimiento, desde volcar esa mirada hacia adentro de uno. Y es así que vimos, o se desarrolló, mejor dicho, en el programa pasado, lo que eran estos tres aspectos que podríamos denominar desde esa mirada interna, que es la personalidad, la esencia y el ego. Estos tres aspectos que son necesarios definirlos para poder dirigir con esa cabalidad que se necesita la mirada hacia adentro, para poder escudriñar, si se quiere, dentro de nosotros mismos. Porque lo que propone esta gnosis es el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si te parece, hacemos un brevísimo repaso de qué estamos hablando. Como dice la Chiqui, el público siempre se renueva. Bien, esto de que habíamos desarrollado de la esencia como esa chispa divina, como esa fracción que tenemos adentro, que es innata y que corresponde a esa parte más elevada de nuestro propio ser. Eso que nosotros ya tenemos por el solo hecho de haber nacido, que es innato y es propio de cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno tiene esa propia esencia. De ahí tenemos la personalidad, que es lo que uno puede desarrollar en su aprendizaje, dependiendo de las circunstancias de las vidas que le toca vivir, dependiendo de la familia, de sus amigos, de la escuela que le encuentra, que le corresponde transitar. Entonces, de esa manera va formando este vehículo que podríamos denominar de la que es la personalidad, que permite que se desarrolle esa esencia o que se exprese el ego. Y el ego es algo, hermano, que vamos a tener que profundizar un poquitito, que el día de hoy vamos a desarrollar, que lo vamos a asimilar al yo psicológico. Ya lo vamos a desarrollar, si usted me permite. Sí, por supuesto. Un poquito más adelante. Sí, en un ratito. Válganos decir solamente esto nomás, sí, de lo que queremos señalar con que es el ego. Es un agregado psicológico.
no es algo innato en nosotros como la esencia, sino que es algo agregado. Por eso se dice que es un agregado o un defecto psicológico. Bien. Y entrando ya en tema de lo que sería el despertar de la conciencia, está bueno, a ver, nosotros escuchamos decir el despertar de la conciencia. A ver, entonces quiere decir que hay una probabilidad de que la conciencia está dormida. ¿Y qué es lo que la hace dormir o qué es lo que la hace entrar en ese sueño? Bueno, la gnosis señala acá unos aspectos que nos gustaría desarrollar, que lo vamos a nombrar en este momento nomás como identificación y fascinación de la conciencia. Pero antes, si me permitís, me gustaría resaltar esto de la importancia del despertar de la conciencia, porque todas las culturas milenarias, ancestrales, insistían en esto de despertar. Si me permitís, fíjate que en la India se hablaba de Maya, de que había una ilusión, de que esta realidad era una ilusión. Entonces eso denota que hay cierta parte que está velada, ¿no es cierto? Que no nos están permitiendo descubrirlo y que nos corresponde a nosotros descubrir, quitar eso. Y eso habla de cierta manera de este despertar de la conciencia, como si estuviera dormida, como bien decías vos recién. Ahora, ¿por qué se duerme la conciencia? Bien, dice, lo primero que vamos a señalar es esto de identificación. Nosotros, ¿qué hacemos cuando nos gusta algo? Nos identificamos con eso que estamos observando, que nos están mostrando. Por ejemplo, a mí me gusta esa zapatilla que tiene puesta determinada persona. Supongamos Messi, ya que está tan de moda Messi. Entonces, me gusta la zapatilla que tiene Messi y me identifico con esa zapatilla. Pero no me detengo en solamente que me guste, sino que cada vez hay como una especie de pulsión interna que me lleva a cada vez hacer más cosas para tratar de obtenerla. Entonces me fascino. Voy como un grado más de profundidad y trato de hacer todo lo posible para tener esa zapatilla. Ya sea que me consigo un empleo, por ejemplo, o busco la manera de hacer algún dinero para tener esa zapatilla que él tiene. Porque ya no estoy tan solo identificado, sino que ya la quiero tener porque quiero ser como él y estoy fascinado. Ahora, hay algo muy importante, que la conciencia no se detiene ahí, sino que podemos hablar del sueño propiamente dicho, y es cuando nos vamos a dormir justamente, y en ese dormir soñamos incluso de que usamos ya la zapatilla que tanto anhelamos durante la vigilia. Entonces podremos hablar hasta de un tercer grado de sueño de la conciencia, del sueño de la conciencia ya propiamente dicho. Esto quiere decir que esa conciencia, que si nosotros lo podríamos decir como esa esencia que se pone en juego, queda completamente dormida por una identificación, una fascinación y un sueño propiamente de la conciencia. Bien, la verdad está muy bueno, muy interesante el tema. Vamos a irnos a la pausa, vamos a volver en un ratito para que nos explayemos un poquito más acerca de lo que es esto del despertar de la conciencia y cómo nos damos cuenta. Esto dejo ahí picando la pregunta, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra conciencia está dormida? Bueno, ahí ves, Alejandro Lerner nos está dando el pie para justamente esto, ¿no? De que si queremos cambiar el mundo tiene que empezar por el mundo de uno y después cambiar el resto. Qué lindo lo que decís, porque vos sabés que hay algo muy lindo de reconocer, que es el mundo en el que andamos y el mundo en el que vivimos. Así es tela de otro costal. Pero qué hermoso esto, porque si uno cambia el mundo en el que vive, el mundo interno, puede cambiar tranquilamente su mundo en el que anda, ese mundo externo, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, entonces quedó al pendiente entonces la pregunta, ¿cómo me doy cuenta que tengo la conciencia dormida? Bien,
Hay una expresión que me gusta mucho que va a explicar y va a graficar esto. Nos damos cuenta cuando empezamos a actuar de una manera mecánica. Esa es la palabra justa. Porque la mecanicidad hace que uno repita insensiblemente, inconscientemente, todas las cosas. Cuando uno actúa mecánicamente, actúa de una manera en la que quizás la razón no entra en juego, quizás hay un exceso de mente o quizás hay demasiado ego. Ajá. Bien, por ejemplo, vos me decís actuar inconscientemente. Sí. Como para graficarlo. No es lo mismo, por ejemplo, Juan de los Palotes solo que Juan de los Palotes en una cancha de fútbol. Por supuesto, totalmente. ¿Ves? Sí, porque ahí uno cuando está rodeado en ciertas circunstancias, como me estás diciendo en la cancha de fútbol, uno se empieza a identificar, ¿no es cierto?, con claro, su equipo, empieza a cual. alentar, empieza a gritar, y de repente ve a alguien que está insultando, por ejemplo, al árbitro porque no ha cobrado lo que debía cobrar, no se da cuenta y termina insultando. Entonces ya está fascinado en la cancha de fútbol, ¿no es cierto? En cualquier cancha puede pasar lo mismo, o donde haya una aglomeración. Por dar un ejemplo, una cancha de fútbol que por ahí... Puede ser una escuela, puede ser la calle, puede claro, ser cualquier cosa. Exacto. Y Juan de los Palotes no actúa de esa manera solo. Exactamente. Y vos fíjate, está actuando mecánicamente. Como ese gran engranaje que va a ser una tribuna, uno termina formando parte de ese todo, de ese conjunto, y actúa mecánicamente. A esto obedece, ya me estás dando pie, a que desarrolle lo que es el ego. Bien. ¿No es cierto? El ego habíamos dicho que era un agregado o un defecto psicológico, algo que no es propio de nosotros, sino que lo tenemos agregado, sumado, ¿no es cierto? Este conocimiento está compartido por todas las culturas y tiene distinto nombre a lo largo de muchas civilizaciones. Nosotros, para poder desarrollarlo ahora, si querés, podemos utilizar el ejemplo de que se los conoce como los 7 pecados capitales, que son 7 cabezas de legión, sí, que para poder identificarlo le vamos a poner solamente un nombre. Podríamos decir, por ejemplo, lujuria, ira, orgullo, gula, pereza, codicia y envidia. Estos son conocidos como los 7 pecados capitales, que son cabeza de legión. ¿Por qué cabeza de legión? Porque atrás de ellos hay muchísimos otros agregados psicológicos. No mucho, muchísimo. Claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno cuando vos decís que detrás de una cabeza de legión hay muchos otros. Sí. Si nosotros, por ejemplo, decimos la cabeza de legión de la gula, Sí. generalmente decimos gula gordo, ¿no? Pero la anorexia, la bulimia, el mirar mucho las vidrieras, el dormir mucho, el trabajar mucho, el hacer todas las cosas en desequilibrio es gula. Claro, como un consumo excesivo, diríamos. ¿No es Exacto, cierto? no solamente el gordito. Y no solamente de la comida, porque Claro. ya lo estabas definiendo vos en otros aspectos. Si uno consume mucha serie de Netflix, ¿no es cierto? Claro. Está consumiendo o está siendo vehículo o siendo utilizado por parte de ese agregado psicológico. Claro, bien. Sí. Creo que va quedando clarito. Entonces, ese yo, esos egos, ¿cómo los puedo identificar? Porque de repente uno dice, bueno, a ver, yo me miro al espejo y no tengo gula, dice uno. No tengo lujuria, pero sí tengo pereza. O sea, ¿sí o sí tenemos todos? Sí o sí tenemos todo, solamente Bien. que algunos se expresa más que otro. Vos fíjate que esto proviene de la cultura oriental y que ya era conocido hace muchísimo tiempo y se conoce como la doctrina de los muchos. Esto quiere decir que hay adentro de esta unidad física que es mi persona, adentro de Javier hay muchos Javier. Es decir, que lo primero que nos tendríamos que empezar a dar cuenta, a observar, para poder distinguir
esta doctrina de los muchos y lograr un autoconocimiento es cuando está actuando cada uno. Te doy un ejemplo. Dale. Me propongo leer un libro. Entonces, bueno, yo tengo la propuesta en la mente de que voy a leer un libro. Pero resulta que cuando me voy a sentar, me doy cuenta que me falta un sanguchito. Entonces me voy, abro la heladera, saco una fetita de queso, un poquito de tomate, de lechuga, lo pongo en el pancito, me armo el sanguchito, lo voy a comer, pero mientras lo como prendo la tele. Y me pongo a ver 15, 20 minutos la tele, y termino y apago la tele, y ¿qué era lo que estaba por realizar al comienzo? Leer un libro. Pero en el medio se han metido otros agregados psicológicos, otros pequeños Javieres que me iban dando otros comandos en ese momento. Entonces, ese propósito inicial que tenía ha sido totalmente desbordado, ha sido totalmente dejado de lado por otros pequeños propósitos que me aparecían en el medio. Entonces, por ejemplo, un yo intelectual que quería nutrirse con un libro ha sido reemplazado por un yo de la gula que ha querido comer, y después un yo de placer o de pasión viendo la televisión. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en muy poquitito tiempo, un propósito que me había propuesto, valga la redundancia, no lo he podido lograr. Claro. Y eso, ahí podríamos decir que la conciencia está dormida. Totalmente dormida. Porque está, digamos, actuando desde esos otros personajes que somos nosotros mismos, digamos, a través de esos yoes, ¿no? Que nos llevaron de ese objetivo primero, ¿no? Y creo que también lo podemos graficar como cuando decimos, bueno, necesito comprarme un pantalón. Sí. Y volvemos con zapatillas, medias, ropa interior, campera, y nos olvidamos el pantalón. Tal cual. ¿No? Y sucede eso. Sí. O en mi casa, vino una vez, mi papá fue a comprar pan, vino con una tele de 65 pulgadas. Y el pan, ¡ay, me olvidé! Así como para decir, Dios mío. Bueno, uno por ahí, ¿os viste cuando uno dice, no sé dónde puse la sal? ¿Dónde está la sal? En la heladera. ¿Viste? Son esos pequeños momentos en donde como que no nos acordamos qué hicimos. Tal cual. Y como que de repente decimos, y bueno, y a ver, ¿cómo hago para mantener esa conciencia despierta? Perfecto. Bueno, acá en los programas anteriores se venían entregando algunas prácticas. Si querés la podemos ver en el bloque siguiente con un poquitito más de profundidad. Dale. Que era observador observado, recuerdo de sí y clave de sol. Si querés la podemos ver un poquitito más adelante para sí, que... porque ya nos tendremos que ir a la pausa. Vamos entonces con la propuesta que decíamos, ¿cómo hacemos para descubrir al señorito ego? Bien, habíamos hablado de algunas prácticas que podríamos para comenzar a trabajar en nosotros mismos. Lo primero era tratar de descubrir esa multiplicidad interna que tenemos, ¿no es cierto? Y para ello hay una práctica que es el observador observado. Tenemos que tomarnos un momento para que ese observador pueda salir a la luz, porque siempre son los egos los que están actuando. Y ese observador tiene que ser la esencia. Pero la esencia no se puede expresar si se está expresando el ego. Claro. Por lo tanto, si nosotros tenemos una multiplicidad que se está mostrando en este presente, aquí y ahora, en todo momento, no hay nadie que lo pueda observar. Entonces lo que necesitamos es ubicarnos, quizás poner una música tranquila, quizás sentarnos y hacer respiraciones profundas. Si sabemos meditar, en buena hora nos ponemos a hacer una práctica de meditación. ¿Para qué? Para que la esencia pueda tener un momento de expresión y desde ahí transformarlo en una observación. Es decir, que la esencia tiene que observar al ego cuando se exprese. Una forma que uno seguramente lo habrá experimentado y que es muy gráfica para poder reconocer es el ego de la ira. ¿Quién no se ha enojado alguna vez?
Y uno cuando se está enojando tiene un proceso de transformación interna, si logra observarse, en el cual siente un malestar físico que parte de la boca, del estómago, y empieza a ascender como si fuera una especie de remolino de fuego que con urgencia quiere salir y explotar al mismo tiempo. Eso es la expresión viva de un agregado psicológico. Cuando nosotros nos enojamos y se transforma toda nuestra fisonomía, cuando nuestro rostro muestra otras características, cuando se nos calienta la cara, cuando las palabras nos salen a borbotones, cuando no podemos reprimir las lágrimas porque es tanta la fuerza que tiene ese agregado psicológico, ahí lo estamos observando. Ese es uno de los primeros pasos y una de las primeras prácticas para que nos demos cuenta que internamente somos mucho. Otra práctica muy interesante es lo que se conoce como clave de sol. Y lo que tratamos de hacer en este caso es disgregar la atención en sujeto, objeto y lugar. Sol, S-O-L. El sujeto es preguntarse, ¿quién soy? Para poder ubicarnos nosotros mismos y no quién está actuando, ¿no es cierto? ¿Quién soy en una primera pregunta? Un objeto, ¿qué estoy haciendo? Es decir, en este momento estoy sentado en una radio hablando. Lo estoy identificando a qué estoy haciendo. Y lugar, ¿dónde estoy? Estoy acá en la radio universidad, recuerdo cómo he entrado caminando, cómo me he sentado, y de esa manera identifico sujeto, objeto, lugar. Esta clave hay que hacerle la pregunta muchas veces durante el día. ¿Para qué? Para ir identificando que el que actúa no sea un agregado psicológico. Porque si yo no me pregunto quién soy, qué estoy haciendo y dónde estoy actuando mecánicamente. Bien, vos damos un ejemplo, digamos de estar en la casa tranquilo, haciendo la respiración. Pero ¿qué pasa si voy en la calle manejando la moto y me tiran el auto encima y obvio que va a saltar la ira? ¿Qué hago en ese momento? Porque hasta que llego a mi casa ya me peleé con el taxista. Ya la sale Claro, directamente la ira. Bueno, esto de despertar de la conciencia se produce de una manera paulatina, graduada. Se dice que la naturaleza no da saltos. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vayamos practicando, vamos a ir haciéndonos más, si se permite la palabra, expertos en esto, y vamos a poder controlarla de una mejor manera hasta que identifiquemos el momento previo al que quiere salir la ira para no dejarla salir. Si se quiere expresar en este momento que todavía no sé nada, que estoy aprendiendo a autoconocerme, hay una práctica muy linda que es trancar la respiración. Deje de respirar en el acto, porque el agregado psicológico, el ego, necesita alimento. Y ese alimento se lo damos a través de la respiración, una de las formas en la que se alimenta. Entonces, si yo le tranco la respiración, va a perder su fuerza y gradualmente va a bajar y no va a salir con tanta intensidad. Bien. Por supuesto que esto es un pequeño paso, una pequeña conquista en este trabajo tan arduo del autoconocimiento. Si me permitís, sí, por favor. No nos vamos a detener solamente en trancarle la puertita para que no salga a jugar o no salga a expresarse ese ego, sino que después, en una práctica, debo reflexionar sobre el mismo, debo analizarlo, debo darme cuenta a qué estaba asociado, por qué quería salir. ¿Es realmente que yo estaba enojado porque me tocó la bocina o ya venía enojado por otra situación que me ha ocurrido una hora antes, durante la mañana, etcétera? Es decir, que debo tratar de identificar cuáles son las asociaciones que tiene ese ego. Recordemos que nosotros habíamos hablado de una cabeza de legión. Eso quiere decir que por atrás de esa cabeza hay muchos socios, muchos asociados. Si me permitís la comparación, es como si fueran las raíces de un árbol, en las que todas están imbrincadas, mezcladas unas con otras y hasta quizás no se pueden
identificar. Claro, ¿cuál, diríamos? Claro, de tanta confusión que hay, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno cree que se enoja por esa situación, pero en realidad no es esa la situación. Ese solamente ha sido el disparador. El enojo venía de esta mañana, claro, que he tenido que volver a clase y que ya se me terminó las vacaciones. Claro, está bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, la pereza o en este caso que hablábamos de la ira. Pero también tenemos muchos malos hábitos, ¿no? Que hacen, que podremos decir que esos malos hábitos también son hijos de esos egos. Sí, absolutamente. Son pequeños malos hábitos, como vos decís, malas costumbres sobre las cuales podríamos trabajar. Por ejemplo, una mala posición. Uh-huh. Una mala posición en la que uno puede estar en la calle o sentado es un mal hábito que uno debería tratar de corregir, porque hay un ego que está dentro de un centro del movimiento que a mí me está haciendo que me coloque en una mala posición. Por ejemplo, doblándome hacia adelante, doblándome hacia atrás, con la cabeza muy elevada, con la cabeza muy agachada, etc. O por ejemplo, puede haber otros malos hábitos, como decir grosería. Cuando uno se está expresando, utiliza siempre malas palabras para hablar. Claro. Y atrás de eso, uno puede creer que es su propia personalidad, pero atrás de eso puede haber muchos egos que a uno le están haciendo que se exprese de una manera inapropiada. Perfecto. Y algo que también decías hace rato, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un ataque de ira, también nos damos cuenta cómo el ego o los egos toman energía de nuestro cuerpo físico. En un ataque de ira donde explotó el ego, después nos sentimos cansados. Decir, pero ¿cómo si me enojé nada más? Qué bueno lo que estás diciendo. Me encanta porque eso podría dar pie a un nuevo programa que es la distribución y el manejo que hacemos de nuestras energías. Totalmente. Uno tiene como un reservorio de energía en su cuerpo. Es energía que proviene de distintas fuentes, pero uno puede gastar toda su energía en el exceso que pueda hacer con respecto a un ego. Por ejemplo, el que vos me estás diciendo, un ego de la ira, que me puede agotar las energías del día y a partir de ese momento me siento con dolor de cabeza, me siento sin fuerza, me siento débil, etc. Porque todo el reservorio de energía que yo necesito para distintas prácticas que voy a hacer durante el día ha sido agotado por la expresión de un agregado psicológico de manera excesiva. Si me permitís, por ejemplo, hacer mucho deporte, por ejemplo, 2 horas o 1 hora de un deporte intensivo, me puede gastar mucha más energía de la que yo necesitaría gastar. Claro. Entonces tiene que haber un equilibrio. Por eso también la gnosis se lo reconoce como una ciencia del equilibrio, en donde uno no tiene que ir a ningún extremo, sino que se tiene que mantener en una posición del medio, el justo medio, como diría Platón. Está bien, fantástico. Entonces ahí, con esto que estamos ya medio cerrando la idea, obviamente queda mucho más para contar, que seguramente lo vamos a hacer en el próximo programa. Podemos decir que ese yo tiene atrapada nuestra conciencia. Sí. Tiene energía porque saca de nuestro cuerpo físico. Sí. Y tiene hasta un cuerpo que usa el físico de uno. Tal cual. O sea que también tiene una materia. Exactamente. Bien. Se dice que el ego tiene materia, energía y tiene esa conciencia embotellada porque no deja que se exprese. Y es el origen de todos los sufrimientos que tenemos. Porque si nosotros pudiéramos erradicar absolutamente el ego o los egos de toda nuestra vida, veríamos cómo ya no tenemos sufrimiento. Entonces, qué importante es el autoconocimiento y poder trabajar conscientemente en la eliminación y en la desintegración de eso que estamos llamando ego. Fantástico, me encantó. Bueno, vamos a ver, espera que nos fijamos en el calendario. ¿Dónde está? Esto debería haberlo hecho antes, pero bueno, en fin. Siempre pasa en las mejores familias.
Mientras tanto, te quiero recordar que nosotros vamos a estar 28. El próximo lunes 28 de agosto vamos a volver a estar, si Dios quiere, reunidos aquí a través de Radio Universidad para que podamos compartir esta fuente inagotable de conocimiento que es la Gnosis, donde uno comienza con un tema y tiene tantas áreas y aristas por comentar y por compartir en realidad, porque bueno, este conocimiento fueron entregados o develados o bajados, diríamos, como para que uno los pueda entender a través de lo que es el maestro Samael, el maestro Laxmi, y uno poder compartirlo, ¿no?, con toda la gente, y nos damos cuenta que es lo que yo vivo todos los días, ¿no? Que ya mi abuela me dijo, contá hasta 10, no te enojes, pero a esto le aplicamos el hecho de que queremos que esa conciencia despierte, ¿no? Entonces es como que le agregamos un poquito más a todo lo que ya sabíamos. Exactamente. Hay que buscarle una vuelta de tuerca a este estado de la conciencia, algo que se podría desarrollar más adelante, conocido como la revolución de la conciencia. Bien, lo vamos a dejar picando ahí para que la gente después se pueda enganchar. Reiteramos entonces la invitación para este próximo miércoles 26 de julio a las 8 de la noche en el Salón Géminis. Esto es en la calle Caseros 589 en la ciudad de Alderete, para poder conocer las 7 claves del éxito, conferencia pública que se va a dictar. Recordemos que todo estos cursos y las conferencias siempre son libres y gratuitas, la entrada y la salida, como para que le quede claro. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por acompañarnos, por elegirnos, por permitir, obviamente, a través de esta radio, al señor Ricardo Bocos, director de esta radio, darnos este espacio. Para nosotros es primordial poder llegar y compartir con toda la gente, porque hay muchísimas personas que se suman a través de la web en www.fm947universidad.com.ar, que saben que estamos los lunes, los cuartos lunes de mes, pero ya se quedaron enganchados con la radio, porque pasan buena música, tiene excelente programación, así que seguimos sumando nosotros también oyentes a la radio. Así que muchísimas gracias, José Ganim, infinitas gracias por José Prieto, así. Ay, que me asusté porque también estoy con otro José Ganim. Gracias, José, por estar en la parte técnica. Javier Hansen, Mateo Haddad, que nos estuvieron acompañando. Mi nombre es Alejandra Corbalán. Si Dios quiere, nos reencontramos entonces el próximo 28 de agosto con Gnosis, el encuentro con uno mismo. Chao. Gnosis, el encuentro con uno mismo, auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, para que juntos, a la luz de la conciencia, transitemos este camino del autoconocimiento. Gnosis, el encuentro con uno mismo.